Profundizar más sobre la migración, reconocerse a través de los estatus migratorios, fueron parte del taller que recibieron más de 40 líderes y vecinos de los asentamientos de venezolanos y retornados ubicados en el municipio fronterizo de Maicao. Este encuentro se efectuó en la ranchería Campamento, en la cercanía de la ciudad, donde fueron recibidos por miembros de la Fuerza de Mujeres Guayú y la Red de Comunicaciones Puchimahana, quienes impartieron el taller luego de dar a conocer las violencias basadas en género a través de la campaña Con Fuerza Decimos No. Esta iniciativa está acompañado de este proceso de talleres del proyecto La Guajira es tu casa. En el taller los participantes pudieron interactuar a través de las dramatizaciones y exposiciones de lo que serían las diversas situaciones que presenta un migrante en el país. Mi nombre es Magdalena González, líder del asentamiento indígena Painguachihuayá. De verdad que algunos, gracias a estos talleres, a veces nos fortalecen para tener el conocimiento de que existen rutas para poder activar, porque como poblaciones migrantes a veces son nulos esas informaciones hacia la migración. Aprendimos mucho cómo activar una ruta, conocimiento del nuevo estatuto temporal, sobre las rutas para las activaciones de la violencia basada en género. De verdad son muy enriquecedores estos talleres para la población migrante. Esta actividad también sirvió de escenario de aprendizaje, siendo una herramienta para quienes desconocían su estatus. Esos encuentros me parecen muy importantes porque ahí uno adquiere más conocimiento hacia los derechos que tienen los migrantes, que ellos son personas iguales que nosotros, no que porque sean migrantes que no tienen derecho a la salud, a la educación, al trabajo. Como migrantes también son personas y ellos deben de hacerse valer sus derechos. Entonces nosotros como hermanos migrantes tenemos que colaborarles. Entre las exposiciones de los participantes nacieron propuestas de campañas que servirán para reforzar la información para quienes de una u otra manera se encuentran en situación compleja y desconociendo los programas de atención que se les ofrece a través de las agencias.